La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora José Levi, corresponsal jefe en Medio Oriente de nuestra cadena aliada CNN en español. José, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Hola Gisela, un gusto mío. Muy buenas tardes. José, ¿qué sucederá con los ciudadanos europeos que quedan detrás después de la retirada de algunas naciones como Italia y Alemania? Bueno, vemos que existen ahora negociaciones para ver qué va a ocurrir una vez que aparentemente ya el 31 de agosto a medianoche no haya una presencia militar del ejército estadounidense en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, que es donde se encuentra ahora estas tropas. Entonces vemos, por ejemplo, que una posibilidad es que Turquía se haga con el control de ese aeropuerto. Hay ahora, según dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, contactos con los talibán, con el movimiento talibán en Kabul, precisamente para ver si esa posibilidad es real. Si fuera así, Turquía tendría el control del aeropuerto y toda la seguridad sería ya en manos del movimiento talibán. Hay que recordar que Turquía fue el país que durante los últimos 6 años estaba controlando una gran parte de la seguridad en este mismo aeropuerto Hamid Karzai. Entonces vemos que existen ahora esfuerzos considerables para intentar el evacuar al máximo de personas hasta el 31 de agosto. En Estados Unidos aseguran que seguirá toda esta labor. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, por ejemplo, Gisela, vemos que la presencia en el aeropuerto de Kabul es menor que días anteriores. Uh-huh. Uno de los problemas es que quizás el movimiento talibán en los controles que tiene en los alrededores del aeropuerto quizás ya no permite como antes que haya un número de personas importante que pasa estos controles y puede llegar al aeropuerto. Pero está sobre todo el temor que existe después de ese atentado terrible ayer en el mismo aeropuerto, cuando no 2 suicidas, como se había dicho por parte de Estados Unidos con anterioridad, sino un solo suicida consiguió situarse en medio de miles de personas que ahí estaban aglomeradas, concentradas para intentar cruzar la valla y entrar al interior del aeropuerto. Y entonces ahora ya también sabemos, según las autoridades de sanidad afganas, que más de 170 personas, Gisela, perdieron la vida, 200 más resultaron heridas, y también de su parte en Estados Unidos se habla de 13 muertos entre sus soldados, 18 heridos. Todo esto con un solo suicida. Como dicen en los movimientos yihadistas, puede tener Estados Unidos las armas más sofisticadas, los misiles Tomahawk, aviones que escapan a cualquier radar, pero ellos dicen que el arma más efectiva que logra llegar a su objetivo para conseguir el mayor número de víctimas presentes es un suicida. José, ahora también escuchaba que los talibanes han dicho que van a gobernar incluyendo a líderes de otras etnias y tribus de Afganistán. Y por otro lado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que cuenta con información creíble de que se están produciendo violaciones de los derechos humanos que incluyen ejecuciones y reclutamiento de niños, soldados en zonas de Afganistán. También graves ejecuciones espantosas de las que habló la alta comisionada. Sin embargo, ¿se ha podido confirmar esta información? Bueno, es una de las grandes incógnitas. ¿Qué va a pasar con Afganistán en el futuro cercano? En el movimiento talibán intentan de alguna manera tranquilizar a Occidente, tranquilizar a Estados Unidos, y dicen que el movimiento que hoy en día ya se ha hecho prácticamente con el control de todo Afganistán
no es el mismo, es uno mucho más maduro que lo que había hace 20 años, cuando entre 1996 y 2001 el movimiento talibán ya tenía el control de Afganistán e impuso restricciones terribles, habían violaciones constantes de los derechos humanos, había inclusive el hecho de que el movimiento talibán dio refugio a Al-Qaeda, que según Estados Unidos fue desde ahí que preparó los atentados estremecedores del 11 de septiembre del 2001 que causaron la muerte a cerca de 3.000 personas en Estados Unidos. Entonces, todo esto es ahora algo que en los talibán, en este movimiento, aseguran que no se va a repetir. Dicen que no van a permitir que nadie utilice su territorio soberano para atacar a otros lugares del mundo. Pero junto a esto se ve también una cercanía todavía muy evidente entre el movimiento talibán y Al-Qaeda. Vemos como cientos de mujahidines, de guerreros santos, así los llaman, de Al-Qaeda fueron liberados de las cárceles ahora, estos días, por el movimiento talibán. Vemos que hay lazos familiares entre los dos movimientos yihadistas. Vemos también que ha habido lazos en el campo de batalla, donde los talibán recibieron la ayuda de miembros de Al-Qaeda. Entonces, habrá que ver realmente. Habrá que ver, José, pero hay muchas mujeres que han salido de Afganistán huyendo y que han dado testimonios, y entre ellos dicen: no crean lo que dicen los talibanes, no les crean, que no será verdad que van a gobernar sin violencia. Eso, o sea, ahora mismo intentan presentar otra cara para conseguir el tener un control completo de Afganistán, pero habrá que ver qué es lo que ocurre a largo plazo. El simple hecho, Gisela, que tenemos a esas masas de personas que hemos visto en días pasados que intenta abandonar Afganistán, eso es una clara prueba de hasta qué punto la población no se cree esas promesas del movimiento talibán. Pero junto a esto veremos qué es lo que ocurre sobre el terreno, si de alguna manera en este movimiento entienden que si empiezan a tener un comportamiento brutal de nuevo, que eso puede llevar a que la comunidad internacional actúe incluso militarmente contra ellos, y quizás entienden que mejor el no provocar ese tipo de reacción. Estaremos atentos. Todos son incógnitas. Sí. Muchísimas gracias, José. El mundo tiene que estar atento a lo que sucede en Afganistán. No podemos quitar los ojos de ahí. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Agradecemos a José Levi, corresponsal jefe en Medio Oriente de nuestra cadena aliada CNN en español.